Y para mí es un privilegio el aprovechar los minutos que tenemos para estudiar la palabra de Dios. No sin antes quiero darles como un anuncio que este viernes empezamos ya con el club de estudiantes, el club cristiano que empezamos el año pasado. Los que lo saben, pues iniciamos este viernes una vez más. Entonces, después de dar clases el viernes, me quedo en mi salón y llega un grupo. Iniciamos esta semana, faltaron muchos estudiantes a la escuela, tuvimos 18, pero sigue siendo un grupo de estudiantes que llegó para escuchar la palabra de Dios. Entonces seguimos creciendo, seguimos avanzando. Y quiero aprovechar los minutos que tengo para hablarte y seguir avanzando en la serie que estamos hablando, Códigos del Cielo. Quiero tomarme unos minutos para resumir brevemente el primer código que hablamos la semana pasada. Y código nos referimos a principios del reino, principios del cielo, ¿sí? La semana pasada hablamos de que uno de los principios muy importantes en la vida del cristiano es la valentía. A veces tenemos la noción de la valentía, una imagen, la lotería, cuando dicen el valiente, y hay un hombre con el pecho abierto y con un machete así, el valiente, ¿no? Sin embargo, la Biblia nos da una perspectiva distinta de lo que es la valentía. Y quiero resumir algunos puntos de por qué es importante la valentía, lo que vimos la semana pasada. La valentía es importante porque la cobardía hace que te des por vencido antes de pelear. La cobardía es un espíritu, y es un espíritu que te paraliza y te hace que te venzas tú mismo antes de que logres ir a la pelea. Vimos varios ejemplos. El pueblo de Israel, había miles de soldados que estaban paralizados por el miedo, y por 40 días Goliat salía y les decía: ¿hay algún hombre allá que venga a pelear conmigo? Y ninguno de estos cientos o miles de hombres del pueblo de Israel podía ir a pelear con Goliat. Estaban paralizados, poseídos por el miedo. El miedo, como vimos la semana pasada, hace que te des por vencido antes de ponerte los guantes. Segundo, vimos que Dios no trabaja con las personas que tienen miedo, porque el miedo hace que hagas gigantes a tus enemigos y hagas a Dios pequeño. Vimos que el miedo también es contagioso. Si estás en algún lugar público y alguien grita, toda la gente, sin saber de qué se trata el grito, comienzan a correr de igual manera. El miedo se contagia. Y vimos también que el miedo te enceguece, el miedo te ensordece, el miedo te paraliza. El miedo toma todos los sentidos, como que si fuera una plaga, comienza a contaminar todo tu cuerpo, tus sentidos, a olvidarte de las promesas de Dios, a que no veas que Dios es todopoderoso, y hace que retrocedas. Por último, vimos que Dios escucha las palabras que se hablan por medio del miedo. Vimos lo que dice la palabra de Dios cuando Dios le dice al pueblo de Israel que comenzaron a blasfemar contra él y decirle: ¿para qué nos trajiste acá? Hay gigantes en la tierra. Se llenaron de miedo y Dios les dijo: conforme los oí decir, así haré. Esto es muy delicado, porque Dios no dice: conforme les oí decir, así llegarán a ser las cosas. El que nos defiende, el que nos protege, el que nos ama, dice acá: conforme te oí hablar, así me encargaré de que sea. Esto nos habla de que nunca debemos de hablar palabras cuando sintamos temor o miedo. Vimos que Dios no nos dio un espíritu de miedo, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y para cerrar, el temor no tiene cabida en nuestras vidas, porque dice la Biblia: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces cerramos el código del valor. Hoy quiero hablarte del segundo código y quiero aprovechar los minutos que tengo. El segundo código, curiosamente, es la observación. Quiero introducirlo. Todavía no son los puntos. Tengo 3 puntos, pero quiero introducirlo dando algunos ejemplos. Cuando hablamos de observación, hablamos de examinar, de discernir y de evaluar. Cuando Dios en Génesis hace la creación, es muy curioso. Dios hubiera podido decir: sea la creación de una sola vez, pero no, Él se toma su tiempo y dice: sea la luz. Dice: salga la tierra de lo seco, y comienza a hacer la creación por pasos y por pautas.
Pero algo muy interesante es que dice, y observó Dios lo que hizo y vio que era bueno. Parte de nosotros avanzar, tenemos que detenernos a observar. A veces estamos en piloto automático. Nos levantamos en las mañanas, vamos al trabajo, llegamos en el tráfico, hacemos nuestro trabajo, agarramos el carro, llegamos a la casa y nunca, no digo nunca, posiblemente pocos espacios hay para observar. Pero Dios nos muestra en el Génesis que Dios crea, se detiene y observa. Hace otro paso de creación, se detiene y observa y dice, es bueno. Y cada vez que Dios crea algo, lo observa. Porque por medio de la observación, Dios puede ver el proceso de avance de su creación. Es importante que hoy en día tú te detengas y comiences a observar. A observar lo que has creado, lo que has hecho, lo que has acumulado. A observar a tu familia, a observar a tus hijos, a observar a tu esposa. Y lo más importante, observarte a ti mismo. Porque la observación es parte vital de crecer y de avanzar en el reino de Dios. Primer punto. Ahora sí entramos a los puntos de la enseñanza. Los pensamientos hablan de una condición espiritual. Aquí es donde vamos a comenzar a hablar de que si vamos a observar algo o a alguien, vamos a empezar primeramente a observarnos nosotros. ¿Sí? Porque fácil es decir, quiero opinar acerca de los demás, pero cuando nosotros reflexionamos y observamos nuestra vida, podemos evaluar dónde estamos. Y quiero decirte lo primero, vamos a evaluar nuestros pensamientos, porque los pensamientos no son aleatorios, los pensamientos no son al azar. Los pensamientos que hay en ti y en mí reflejan una condición espiritual. Y aquí es donde tenemos que detenernos a decir, ¿qué pensamientos llegan a mi mente? Pensamientos que yo ni siquiera quiero producir, o a veces pensamos, no sé por qué pensé eso. Quiero que te detengas y veas que los pensamientos hablan de algo que internamente está sucediendo. Dice Proverbios 23, 6 al 7. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque ¿cuál es su pensamiento? En su corazón, tal es. Entonces, si algo nosotros tenemos que detenernos a pensar es, ¿por qué me están llegando estos pensamientos? Y si son pensamientos que no quiero que estén en mi mente, automáticamente debe de haber en nosotros una actitud de que estos pensamientos sean cautivos, llevados, doblegados a la obediencia de Cristo. Me gusta mucho el ejemplo que escuché de un día de uno de los pastores que tuvo, nuestra mente es un aeropuerto. Y yo trabajé en el aeropuerto muchos años allá en Los Ángeles y algún tiempo me tocó tener esos dos palitos de colores donde uno se pone enfrente y comienza a hacerle así, ¿no?, al avión. Claro, yo era uno de esos, pero el avión ya había hablado con la torre de control, que había aprobado el aterrizaje. Quiero decirte que los pensamientos no suceden al azar. Para que un pensamiento entre a tu mente, tuvo que ser aprobado por la torre de control, que es tu voluntad. Y tuviste que darle permiso para decir, aterriza aquí. Aquí hay un espacio para que aterrices. Ningún avión puede aterrizar en Estados Unidos si no es aprobado por las torres de control. Automáticamente lo destruyen ahí en el aire. Entonces, si algo tenemos que observar hoy, es qué estamos pensando. ¿Qué pensamientos han aterrizado a nuestra mente? Y cuando hablo de pensamientos, hablo de todos. Desánimo, pensamientos de derrota, pensamientos de, ¿y si estoy enfermo? ¿Y si me va a pasar algo? ¿Y si no amanezco? Hay personas que dicen, ¿y si me duermo y el corazón deja de palpitar? Y comienzan todos esos pensamientos a entrar. En esos momentos cuando tenemos la autoridad de Cristo y ten la libertad de pararte en la noche y decir, a ver, en el nombre de Jesús, todo pensamiento que esté pidiendo aterrizar, en el nombre de Jesús, ato estos pensamientos que no tienen parte en mi mente. Vigila tus pensamientos. No hay libre acceso a tu mente. Los pensamientos necesitan aprobación de nuestra voluntad para poder tener acceso a nuestra mente. Porque dice la Biblia que así como pensamos, así somos. Mire, nuestra verdadera identidad no es la licencia de manejar o el ID.
Esa identidad es para que tengamos el seguro social. No, la verdadera identidad de las personas está en lo que piensan. La verdadera identidad de los hombres y las mujeres es qué hay en su mente. Entonces, veamos lo que dice Filipenses 4:8 para ver los pensamientos a los que sí tenemos que darles bienvenida. Mira, ahí viene un pensamiento de parte de Dios. Claro, aprobado, aterriza, ven. Mire lo que dice Filipenses 4:8. Ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, lo que es justo, lo que es puro, lo bello y lo admirable. Piensen en cosas excelentes, dignas de alabanza. La Biblia nos dice qué cosas debe haber en nuestra mente. Y aquí pudiéramos hacer toda una serie de lo que es verdadero, lo que es honorable, lo que es justo, lo que es puro, lo que es bello, lo que es admirable. Pero creo que podemos tener una idea general de lo que implica cada una de estas palabras. No vamos a detenernos, pero son pensamientos los cuales debemos detenernos. Cuando digo pensamiento, es ¿por qué llegó este pensamiento? ¿Cuándo aprobé este pensamiento? Y tal vez el pensamiento te dice, me aprobaste hace 3 semanas, tengo permiso otorgado. No, pues te lo revoco en este momento y no tienes parte en mi mente. Vigila tus pensamientos, detente a observar lo que piensas. Los pensamientos no son aleatorios, hubo aprobación previa. Y la palabra de Dios nos dice exactamente en qué debemos de pensar. Lo leo la última vez para avanzar. Concéntrense o piensen, dice una versión, en todo lo que es verdad. Lo que da honor, lo que es justo, lo que es puro, bello y admirable. Piensen en cosas excelentes. Hoy te digo, iglesia, piensa en cosas excelentes. Segundo punto, ¿qué más debemos de detenernos a observar? Debemos detenernos a observar, y hemos hecho mucho énfasis en otras enseñanzas acerca de las palabras, porque el segundo punto dice, nuestras palabras reflejan el estado espiritual. Volvemos a lo mismo. Hay una conexión entre los pensamientos que autorizas y estos pensamientos se convertirán en palabras. Si nos damos cuenta, el pensamiento llega como algo intangible, algo invisible a la mente, y si es aprobado, ya no solo será un pensamiento, se convertirá ahora en palabras. Las palabras que salen de nuestra boca no son improvisadas, expresan realidades internas. Cada palabra que sale de nuestra boca es un pensamiento acumulado. El pensamiento lo que busca es manifestarse en algo tangible, pero el primer paso es que logra entrar a tu mente para luego transformarse en algo audible. Y aquí tenemos que detenernos a qué palabras salen de nuestra boca y no andar en piloto automático. ¿Por qué dije eso? ¿Por qué hablé así? El pueblo de Israel cuando comenzó a blasfemar contra Dios no era algo que pasó así por así. Había pensamientos de rebeldía, de desagrado, de inconformidad que se manifestaron en palabras. Y aquí tenemos que entender algo. Nosotros tenemos que cuidar de lo que sale de nuestra boca. Con mi esposa muchas veces nos tenemos que detener a comenzar a corregir palabras que las tomamos como palabras normales, pero que no conllevan el hablar y vivir en fe. Y decimos, esta palabra no debemos de decirla, tenemos que corregirla. Y también lo hacemos con nuestros hijos. Otro punto importante es rodéate de personas que hablen palabras que edifican. Quiero decirte que no somos personas que no seamos propensas a ser afectados o influenciados por otras personas. Entonces lo que escuchamos tiene un efecto en nuestra manera de pensar. Cuida a qué personas escuchas. No sé si te ha pasado alguna vez, pero a mí me ha pasado muchas veces y no sé si lo he mencionado anteriormente, pero cuando me junto con personas de Guatemala, hablo como guatemalteco.
Cuando me junto con personas de Sonora, que es donde viví 6 años de Hermosillo, hablo como sonorense. De hecho, vamos a lugares y nunca me dicen, ¿usted es extranjero? No, ¿verdad? Hablo, no sé si me dan su aprobación, pero más o menos. Pero mi esposa me dice, cuando hablas con un guatemalteco, te transformas. Hay palabras que te dejo de entender, tienes modismos que nunca usas, ¿verdad? Y cuando me toca hablar con compañeros que solo hablan inglés, entonces hay influencia en la manera que hablamos. Y parte de tu vocabulario es el reflejo de las personas que escuchas. Entonces examina muy bien que no uses palabras que nada más las estás usando como repeticiones, sin aprobar y examinar si verdaderamente reflejan tu fe y tu convicción en Dios. Todo lo contrario, seamos nosotros de influencia cuando veamos a un lugar donde se hablan malas palabras. Los compañeros aquí en el trabajo saben que aquí los domingos tenemos reuniones bíblicas y a veces llego y están hablando normalmente como ellos hablan. Y yo llego para tener una reunión con mi equipo y automáticamente ellos cambian su vocabulario, no porque yo se los pida, sino porque yo no voy a participar de cierto tipo de bromas o de comentarios. No es impuesto, pero sí nosotros tenemos que tener cierta forma de vivir al punto donde nuestra fe ya no solo sea en nuestra mente, sino se manifiesta en nuestras palabras, en nuestras obras y seamos luz donde quiera que estemos. Entonces, cuida lo que hablas. Mira lo que dice Mateo 12:35. Dice, una persona produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón y una persona mala produce malas cosas del tesoro de su corazón. ¿Sí? Entonces, las palabras tampoco son improvisadas. Una manifestación, una expresión, es algo que se acumuló en pensamiento y el pensamiento ha logrado pasar al nivel 2. Ya no solo soy pensamiento, ahora soy sonido. Salmos 141:3 dice, toma el control de lo que digo, oh Señor, y guarda mis labios. El salmista entendió lo delicado que es cuando hablamos, que le dice, Señor, ¿sabes qué? Te voy a hacer una petición diferente el día de hoy. Por favor, toma control de mi boca y pon guarda en mis labios. Y cuando David hablaba de guarda, no hablaba de los securities que conocemos el día de hoy, ¿verdad? Que a veces hasta se quedan dormidos en los trabajos. Estamos hablando de los guardas que usaba David, los valientes que mataban osos y leones, de los hombres que peleaban y se les quedaba la espada pegada en la mano. Una versión dice, pon ángeles en mi boca, guardando que las palabras no se materialicen, porque cuando una palabra sale de nuestra boca, ahora pasa a un tercer nivel, que es materializarse. El pensamiento inicia como pensamiento y si aterriza en tu mente se va a manifestar a un segundo nivel, que es auditivo, sonido. Y si le das aprobación para que sea auditivo, ahora buscará materializarse, hacerse tangible, sólido. Ahora, esto también es para las bendiciones de Dios. De hecho, eso debería ser el orden. Señor, yo soy bendito, yo soy próspero. Tú has prometido guardarme todos los días de mi vida. Bendita mi salida, bendita mi entrada. Esos pensamientos se vuelven sonidos, se vuelven voz y se materializan. Por eso tenemos que detenernos a observar, a filtrar, a discernir lo que pensamos y lo que hablamos. El tercer punto, nuestras acciones materializan lo que ya se ha pensado y lo que ya se ha hablado. Y para esto quiero darte dos ejemplos que dio Jesús en la Biblia. Dio el ejemplo de un dishwasher, de un lavaplatos, y el ejemplo de un granjero. ¿Sí sabía que hay un ejemplo de un lavaplatos en la Biblia? Bueno,
Jesús, para hablar de que las acciones manifiestan una realidad interna, da dos ejemplos, el de un lavaplatos y el de un granjero. El de lavaplatos está en Mateo 23-25. Para dar, y como hemos hablado, Jesús usaba ejemplos contemporáneos, prácticos, para dar lecciones del reino. Y hablando de un grupo religioso, les dice, les voy a dar un ejemplo de un lavaplatos. Dice Mateo 23-25-26. ¿Qué aflicción les espera a los maestros de la ley religiosa y fariseos? Dice, hipócritas, se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato. O sea, lavan, dado aquí de lavar, la parte exterior de la taza y del plato. Pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia, y se permiten todo tipo de excesos. Fariseo ciego, primero lava el interior de la taza y el plato. Entonces el exterior también quedará limpio. Yo me acuerdo cuando trabajaba de lavar platos en Los Ángeles también. Trabajábamos en el VIP Lounge de la aerolínea Air France. Entonces todos los viajeros que tenían un vuelo largo pasaban a una sala donde había showers para que se bañaran, había buffets. Y era mi trabajo que todos los platos quedaran limpios. Y curioso, porque lo primero que se hace cuando tienes un vaso o un recipiente sucio, ¿qué es? Sacar la basura del plato y del vaso. No comienzas a lavar con la basura adentro. ¿Qué es lo primero que yo hacía? Sacar toda la comida que quedaba en los platos, asegurarse que no quedara nada, tirarla a la basura. Luego era remojarlos, ¿no? Después de remojarlos era manualmente pasarles y de último el lavaplatos. Hay un proceso. Lo que Jesús dice acá es que nuestras acciones reflejan una realidad interna, nuestro comportamiento, y tenemos que detenernos muchas veces y pensar, ¿por qué estoy actuando así? Y nos vamos a dar cuenta que hay un proceso que inició en los pensamientos. El segundo ejemplo que Jesús da es del granjero. Lo usa en Lucas 6:43-45 para hablar de una realidad interna manifestada en acciones. Dice, un árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. El árbol se le identifica por su fruto. Los higos no se recogen de los espinos y las uvas no se cosechan de las zarzas. Una buena persona produce buenas cosas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del corazón de su mal corazón. Del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Nada hay improvisado en nuestros pensamientos, en nuestras palabras y en nuestras acciones. Todo refleja una realidad interna. Y lo que Jesús acá usa dos ejemplos y de decir, no pretendas hacer cosas buenas cuando internamente no refleja lo que verdaderamente eres. Las personas buenas naturalmente hacen cosas buenas. Y las personas malas no pueden engañar a Dios en querer hacer cosas buenas. Internamente no ha habido un proceso de limpieza y de purificación. Entonces, en este segundo paso de códigos del cielo, Dios nos invita hoy a detenernos y a examinar lo que pensamos, lo que hablamos y lo que hacemos. Ahora, lo bello de esto es que la Biblia nos enseña que cada mañana la misericordia de Dios es nueva y que el poder de Dios está en nosotros y que el perdón y la gracia de Dios tenemos libre acceso para estar delante de Dios. Y podemos revertir pensamientos, cancelar palabras. Y la gracia de Dios está para perdonar acciones que hayamos hecho incorrectas. Y Dios promete llevarnos de la mano derecha en un camino de fe, donde crezcamos al punto que lleguemos a ser la estatura del varón perfecto. Hijos maduros en Dios, por medio del Espíritu Santo, llegar a alcanzar una estatura como hijos de nuestro Padre Celestial. Amén.
Quiero invitarte a que te pongas de pie y quiero que antes de terminar esta enseñanza podamos juntos hacer una oración. Quiero invitarte a un momento de reflexión, donde examines pensamientos, donde examines palabras y donde examines acciones. Y este es el momento para decirle, Señor, si di entrada a estos pensamientos, cierro esa entrada. Si he hablado palabras que no son correctas, cancelo esas palabras. Y si he hecho, Señor, acciones incorrectas, hoy vengo al trono de la gracia para decirte, límpiame. El rey David dijo eso. Límpiame y seré más blanco que la nieve. David era muy honesto. Límpiame, lávame. Porque con Dios tenemos cada mañana su misericordia totalmente nueva. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Toma un minuto de reflexión en tu mente, en tus palabras, en tus acciones. Y caminemos juntos a la cruz para cancelar y revertir todo aquello que no es de Dios. Dile, Señor, lávame, límpiame mi mente, pon guardias en mi boca. Y quiero caminar a tu lado, no estoy solo. Quiero reflejar a Cristo. Esto no es mis propias fuerzas, sino el rendirme para que mientras yo mengüe, tú crezcas en mí. Que mis pensamientos reflejen tu verdad, que mi boca refleje tu amor y mis acciones reflejen luz en las tinieblas. Que pueda ser yo de influencia en los lugares donde me desenvuelvo. Que yo pueda hacer luz en los lugares de oscuridad. Porque más grande es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Hoy nos presentamos delante de ti como libros abiertos. Porque tú nos conoces aún en los pensamientos más íntimos. Y hoy te decimos, Señor, lávame. Lávame. Y seré más blanco que la nieve. Y enséñame tus caminos y tus estatutos. Llévame de la mano derecha. Contigo estoy seguro. Contigo confiaré que todo estará bien si caminas conmigo. Señor, te pido por cada persona acá presente. Te pido que tu palabra quede como un sello, quede como un tatuaje. Que en los próximos días esta semilla produzca fruto, produzca vida, Zoe. Señor, yo abro mi boca para bendecirlos en todas las áreas de su vida. Bendita su salida, bendita su entrada, benditos al levantarse, al acostarse. Que todo lo que toquen prospere. Que el bien y la misericordia los siga todos los días de su vida. Que tu paz gobierne en cada uno de ellos, en cada miembro de sus familias. En el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor. Amén.